O sea, quizás. hoy la realidad es que estamos organizando una academia para formar barberos y hace 4 años atrás todavía no existían los turnos. Creo que está bueno que la gente sepa el proceso porque la realidad es que los que nos conocen hoy por ahí piensan que arrancamos el año pasado y que solamente hicimos una barbería linda y que también tenemos otra barbería allá y otra barbería allá. Eh, Nada, yo creo que está interesante que sepan los detalles, que obviamente no vamos a poder Claro. llegar a contar todo, pero No, pero bueno, podemos ir contarlo un poco en partes, porque serán pocos años, pero hay mucha historia dentro de esos años. Entonces, exactamente. tenemos que contar, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que sabe cómo empezamos, que son los que nos siguen hasta hoy, pero son muy pocos los que, por ejemplo, hoy saben de mi lado que yo empecé en la caja, que yo empecé dándote una mano simplemente, que yo, siendo realista, no empecé con el objetivo de ser barbero, sino mi idea era ayudar a Mati, ayudar a mi hermano. Y todo, la verdad es que fue algo que fue naciendo, fue de corazón, fue creo yo también el paso a paso que fui viendo de ustedes, que había crecimiento y que sobre todo notaba que hacían algo con mucho amor, con mucha pasión. Y yo todavía no tenía nada porque tenía 15 años, no encontraba algo que a mí me apasione. 15 años. 15 años. Yo realmente me di cuenta que quería hacer algo diferente. Que bueno, igual a cortar el pelo habré empezado a los 15, 14 por ahí. En ese momento no había mucha secuencia de la barbería como hay ahora, que entras a Instagram y tenés 7 millones de videos explicándote todo lo que necesitas saber. En ese momento me acuerdo que solamente era YouTube y no había argentinos explicando cómo se Sí, cortaba el pelo. O sea, poca información había todavía al muy respecto. poca barbería en Argentina directamente. Entonces yo me empecé, me acuerdo, a capacitar con los dominicanos que hacían los videos desde allá, tipo Puerto Rico, eran los que más pulido tenían la barbería, y empecé a practicar mirando los videos de ellos. Por eso digo que nada, el que quiere realmente aprender no hace falta que pague. Puede simplemente con lo básico empezar a practicar, que por eso, bueno, estamos con este lema de la academia, de poder enseñar lo básico y que cada uno se capacite a su manera. Sí se puede, porque la realidad es que yo nunca me fui a capacitar profesionalmente a ningún lado. Y a ver, tampoco me denomino un barbero profesional que sea hacer de todo, siempre aprendí a mi manera. Pero bueno, creo que acá en MG Barbería estamos como tratando de mezclar un poco una empresa con una barbería, que por ahí la gente no entiende por qué siempre decimos la palabra empresa, si son una barbería de barrio, si son tres pibes que tienen 20 y pico de años. Yo creo que la duda más grande de la gente es qué carajo están haciendo estos pibes. Pero bueno, creo que por ahí está bueno contar dónde arrancó MG Barbería, por Obvio. qué hoy están haciendo lo que están haciendo, por qué hay una academia, por qué hay 3 sucursales, por qué cortan el pelo hace 4 años y tienen lo que tienen. Creo que va a estar bueno que la gente entienda desde dónde empezó y bueno, es como decía recién, cuando tenía 15 empecé a cortar, a los 16 ya estaba trabajando en una barbería, estuve 3 años como empleado en una barbería, pero todavía no tenía muy claro eh, qué era lo que quería. Cuando cumplí 19 ya había tenido 3 años de experiencia, había manejado una barbería durante 2 años prácticamente al mando, tenía que pagarle los sueldos a mis compañeros, yo estaba a cargo de una barbería y era el más chico, pero bueno, siempre fui bastante responsable, por eso hoy creo que trato de transmitir esa misma exigencia que yo me exigí en su momento y hoy como una marca que estamos intentando lograr que quede plasmada, los conceptos básicos nacen desde cómo me formé yo y creo que es lo más difícil, lograr que por ahí todos los que vienen detrás de mi generación intenten formarse de la misma manera, por eso por ahí ustedes también son súper exigentes. Abrir más de una sucursal pensé que era imposible, de verdad pensé que era imposible y me estaba rompiendo la cabeza en intentar abrir otro negocio, que yo me sentaba en la mesa de mi casa y le decía a mi vieja, a mi viejo, a él le decía, che, loco, quiero invertir en otro negocio, quiero hacer algo más de lo que ya tengo. Desde ahí nace la teoría de MG Barbería Empresa. Porque yo... Y ahí es donde, por ejemplo, yo nunca le pregunté a Nahue, ¿qué sentiste, amigo, cuando te diste cuenta o te enteraste que ibas a entrar a MG, que era un lugar donde a lo mejor yo sin saberlo todavía notaba que era como una expectativa muy grande de tu lado? Vos, no, decir quizás fan no suena bien, pero quizás
querías compartir Nahue el estaba espacio muy con una interesado, persona Nahue que estaba muy te interesado. interesaba tal cual. ¿Qué es lo que se te pasó por la cabeza para elegirnos a nosotros ante tanta variedad de barberías, por ejemplo? Y pasa que para mí yo lo tomé como un desafío. Mi idea en principio era ver el por qué la esencia de la barbería era no ver al cliente como un resultado, sino verlo como una persona y brindarle la experiencia que después lo lleve a volver y fidelizar a ese cliente. Claro. Yo eso nunca lo vi en ningún lado y me llamó mucho la atención y dije, si lo pueden hacer los chicos, yo creo que también me siento capaz de hacerlo, quería aprenderlo. Y fue toda una locura porque en la primera semana solamente le corté a un cliente solo. Ese Claro. cliente sigue siendo el cliente de la barbería. Hoy seguramente viene y se corta ahí sentado, estoy seguro. Y hoy en día le corto a más de 10 personas por día y es toda una locura porque pasó 3 años ya de que yo dentro de la barbería y fue todo un proceso en el cual yo aprendí de todas las personas que me rodearon. Pero aparte Y pasaste por varios espacios, por varios compañeros. fui la única persona que pasó por todas todos. las sucursales. De verdad. Literal. Conoció la Puerta del Sol, se fue a trabajar en mi primer equipo de la Chigaray, que fue la segunda Yo en la sucursal. Chigaray estuve 6 meses, si no me equivoco bien. Yo te vi súper capaz, me acuerdo que en ese momento arranqué con un equipo de cero, había capacitado a Lucas, le había capacitado a Fede, a Santi, el Ura. Me acuerdo que en ese momento, mientras estaba terminando de delegar Puerta del Sol, capacité a Agus, el Chicken, y después capacité al Buda. El equipo de trabajo, primero estabas vos, con Chicken y el Ura, Sí. o sea, éramos 4 barberos. Estaba Brenda, que nos ayudaba con la administración. No, primero arrancó el Ura administrando. Después vos te fuiste a trabajar con Luca porque Fede se fue. Ahí llegó Nahue a Puerta del Sol, que fue la primera vez que estuve trabajando sin Fede, que empezó con vos, y sin vos, que fuiste quien lo creó. Claro. Ahí es donde nació esto de tengo la ¿Qué oportunidad quilombo de se armó administrar una cuando, barbería. qué quilombo se armó cuando abrí 2 peluquerías? De verdad fue muy sofocante. Bueno, hoy por ahí ustedes que están viviendo la experiencia de manejar una, yo me acuerdo que tenía que estar todos los fines de semana pensando en pagarle a Lucas, a Fede, a Lura, a Chicken, a y de verdad fue muy estresante. Y ahí es cuando vos entendés que menos es más. No hace falta tener 100 clientes, sino hay que fidelizar a esas personas que en verdad nos eligen no por el resultado, sino por la experiencia que nosotros tratamos de brindar. Y fue todo muy loco porque yo hoy practico con los empleados que recién están arrancando y están a prueba el método de venir mediodía, que yo sin querer también lo hice. No porque... Claro, es verdad. Nahue fue el primero que empezó a trabajar Y no mediodía. porque quería, sino era, El único. era la situación que le tocaba vivir Estaba a él. trabajando primero Porque fumigador. si hay algo que demostró es que él quería estar todo el Sí, día desde sí, el de minuto verdad. 1, que es algo que notaron todos. Él me dijo, inclusive los apenas de afuera. termino de pagar la moto, renuncio a la fumigación y me meto 100% en la barbería. Confió sin ver resultados, porque de verdad, como él dice, hacía un corte por día y la realidad es que dejaba de trabajar en un trabajo que le daba una estabilidad económica por arriesgarse a ver cuántos cortes hacía por día, por semana, por mes. No, ya no importaba la plata. No, importaba eso la plata. nunca me importó. El trabajo que yo tenía de fumigación me alcanzaba para pagar las cuotas de las motos, que la había sacado a pagar, El famoso Smash. llenarle el tanque, pagar el seguro. Subsistir. y nada más. Mirate hoy a mí una barbería con un sector VIP. Claro. Qué nivel. Ni siquiera la frase dicho y hecho se representa, sino acá está, lo están viendo en este Qué nivel, momento. amigo, o sea, qué nivel, te felicito, hermano. Muchas gracias. Yo empecé, si vamos al caso, en un punto medio en el de ustedes, porque yo no empecé con una clientela, pero empecé en un lugar donde ya había una bolsa de clientes en cierto punto, ¿no? Donde ya existía cierta parte del público que tenemos hoy. Por eso es que hoy hablamos tanto de fidelizar un cliente, por ejemplo, porque nosotros cuando empezamos, la bolsa de clientes era muy pequeña, entonces yo lo que entendía mucho de tu concepto y de cómo empezaste era, no nos conviene cortar simplemente para que sea uno más, sino mi objetivo es que esa persona vuelva, no que solo se vaya contento. Porque nuestro trabajo, creo que desde un principio lo intentamos hacer siempre al máximo para que la persona se vaya feliz. Pero ¿qué pasa si simplemente le cortamos en 10, 15 minutos, no le damos una conversación, no le convidamos un mate? Esa persona va a creer que somos
una barbería más. Entonces yo creo que lo que nosotros planeamos de un principio es decir, no solo quiero que entre y la pase bien, sino quiero que vuelva y que salga y que hable de lo que vivió dentro del espacio. Por eso también hoy queremos tener, tanto vos como él como yo, una barbería VIP donde podemos hacer lo que nosotros realmente consideramos un servicio exclusivo, que quizás en el espacio común no es que no hay un servicio exclusivo, sino que es diferente. Pero la gente que viene va a entender de qué se trata cada una de las esencias. Claro, hay mucha gente que no entiende la realidad de por qué tenemos una peluquería con un sector privado, por qué hay 2 peluqueros en el frente, por qué hay 3 peluquerías. Estaría bueno que sepa eso la gente, estaría bueno pasarle la información de Claro. por qué llegamos a ese punto, que hay muchas cosas para contar. Claro, yo creo que mucha gente se pregunta, que creo que a ustedes también les ha llegado, como por ejemplo, ¿qué hay de diferencia, ¿no? De lo que es la barbería de adelante con la de atrás, o lo que es la barbería común con la barbería VIP. La gente le da intriga, ¿por qué? Porque todavía no se dio la posibilidad de vivirlo a lo mejor. El fiel, que es el que traemos desde el año 2020, 2021, 2022, hoy lo entiende, pero aquella gente nueva que se quiere dar la No, oportunidad, hay algunas personas que ni saben no que hay saben una y parte quieren como privada. un spoiler, ¿no? Por así decir, quieren Claro. entender, ¿a dónde voy? A ver, ¿por qué voy ahí? ¿Por qué hay un VIP? ¿Por qué es el VIP? ¿Quién sos vos para tener un VIP? No, no soy yo, es lo que hago a lo mejor. Yo creo que el objetivo del sector privado es poder tener una mejor atención al cliente fiel. El concepto básico es ese. Claro. Que la gente entienda que, a ver, los que van a llegar al VIP de Nahue seguramente son los que se cortan con Nahue desde que arrancó, porque la mayoría de los clientes que vienen hoy conmigo al sector VIP son los que se cortan conmigo desde que yo Tal empecé. cual, y mismo me pasa a mí, es tal cual tu situación. O sea, hoy, a ver, tampoco es decir que no tenemos las puertas abiertas a recibir gente nueva, porque en aquel año hicimos eso, recibimos gente nueva que hoy la fidelizamos, sino que la gente lo que tiene que entender es que nosotros, cada cliente que seleccionamos para que venga, es porque queremos que se quede, no le vamos La a realidad, contar porque sí. La realidad es que el fuerte del barbero es tener una base de clientela. O sea, Claro. cuando vos empezás a cortar el pelo, que es lo que yo por ahí siempre les quise transmitir, no le fallen a ninguno de sus primeros clientes, porque de verdad esa persona que está viniendo por primera vez puede venir por el resto de su vida. Siempre y cuando vos le cumplas con los resultados, con la atención, en cada uno de los cortes que esa persona elija tener con cada uno de nosotros, yo creo que esa es la clave del barbero para poder tener éxito a futuro, porque hoy nosotros podemos hacer 10 cortes, mañana ninguno. Entonces, la única seguridad que tiene un barbero para crecer, creo que va directamente referida a cómo atiende al cliente desde el día número 1.